En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de hablar de la Santa Misa, quiero tocar un poquito el origen de nuestra misa. ¿Saben más o menos cuántos años tiene el rito que nosotros celebramos? Por si acaso. Sí, pero no. Sí, pero no. Actualmente el rito que nosotros celebramos, la misa que vivimos siempre, como la vivimos en la actualidad, valga la redundancia, tiene poquito más de 50 años. El rito que celebramos ahora mismo, desde 1969. Hay un hecho histórico que revolucionó la Iglesia, el cual fue el último concilio que tuvimos, ¿verdad? Se llamaba el Concilio Vaticano II. Este concilio tuvo una reforma litúrgica. Es decir, antes la liturgia era diferente a la que tenemos ahora. Y fue muy importante ese cambio para el crecimiento de nuestra iglesia. Voy a darles un poco las diferencias de la misa que vivíamos antes y la de ahora. La misa a la que vamos a llamar a partir de ahora misa tridentina, o como después del concilio se le empezó a llamar rito extraordinario, tenía dos características que diferenciaban más marcadamente. Una es que el altar donde se hacía el sacrificio de la misa no estaba en el centro del presbiterio. El presbiterio es la zona elevada donde se sube el sacerdote y celebra la misa. La mesa no estaba en el medio, estaba pegada al retablo. Para que entiendan, la mesa estaba por la pared, pegada a la pared. Entonces, el sacerdote, cuando hacía las oraciones, miraba al misal hacia el altar y al pueblo le quedaba de espaldas. Es decir, en su mayoría del tiempo, la gente le veía de espaldas al sacerdote. Eso es lo visual, lo más llamativo, ¿verdad? Hay algunas pequeñísimas diferencias, pero es casi igual. El pequeño detalle y la gran diferencia es que anteriormente la misa era en latín. En latín porque es el idioma oficial de Roma, ¿verdad? De los romanos, y nosotros somos católicos, apostólicos, romanos. Nuestro papa es el obispo de Roma. La iglesia de Jesucristo, el cristianismo, surgió en Roma. Entonces, el rito durante 1000 y tantos años se hizo en latín. ¿Ok? Entonces, lo que trascendió a la iglesia fue de que mucha gente no comprendía tanto el latín, ¿verdad? Tenías que ser un estudioso más o menos para seguir al pie de la letra todo lo que se hacía en la misa, comprender, ¿verdad? Y también ayudó el tema de que, obviamente saben que la misa se hace en cada país con el idioma materno, ¿verdad? Por ejemplo, en países hispanohablantes como nosotros se habla en español. En Brasil es portugués, en Estados Unidos es inglés. Ayudó, por ejemplo, a los pueblos de África, a países de Occidente, a la conversión de las personas, porque la iglesia lo que hizo es, en este último tiempo, el último siglo, es expandirse muchísimo. Entonces, como les decía, en general ayudó mucho a que la gente pueda acercarse a la iglesia el tema del idioma, porque muchas personas que no conocían el cristianismo se les fue más fácil por el tema del idioma, justamente. Por eso fue muy importante esta reforma litúrgica. Ahora sí vamos a empezar. Espera que vamos a poner mi diapositiva. Ahí. Ahora sí vamos a empezar con el concepto de liturgia. Liturgia es más o menos esta palabra griega que vemos ahí, que viene de dos vocablos. Laos, que significa pueblo, y ergon, que significa obra o trabajo. Juntos, como pueden ver, podría significar literalmente obra del pueblo o servicio público. Yo quiero que se queden
con el concepto de obra en cuanto a acción, algo que se hace. Un acto, una acción que hace ¿quién? El pueblo de manera pública. Esto va a ser para razonar un poquito lo que es la liturgia. A ver, ahí. Este Sacrosanto Concilium es un documento que nació en el Concilio Vaticano II. Voy a intentar decir rapidito la explicación. Del concilio salieron 4 documentos, 4 constituciones. Una se llamaba Sacrosantum Concilium y es la constitución litúrgica. En base a esa constitución se armó, vamos a decir, la misa como conocemos hoy en día, ¿verdad? Con todas sus partes, todo lo que conlleva. Y entonces, este documento va por números. Tiene muchísimos indicadores, ¿verdad? Y ahora vamos a citar el número 7, donde nos habla de la liturgia. Dice, liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Es decir, es hacer la acción de Jesucristo, que ¿quién era? Que era Dios hecho hombre, enviado por su Padre, a evangelizar. Dice, el ejercicio del sacerdocio. En ella existen signos sensibles. Les voy a traducir porque no entienden, ¿verdad? Signos sensibles. Por ejemplo, acá nuestra compañera Azucena se quiere bautizar. Para bautizarse una persona se necesitan 3 cosas, aparte de existir, ¿verdad? Es el ministro, la forma y la materia. El ministro es el sacerdote, el diácono. La forma es las oraciones debidas que están en nuestro misal ya, ¿verdad? Y la materia sería el agua. Pero no es tanto que yo te echo agua y te bautizas, porque vos te bañas todos los días, ¿verdad? Entonces, no es que te bautizas siempre. Bueno, hipotéticamente, el tema es la acción que representa el agua en ese contexto litúrgico, con la forma, con el ministro, con la intención. ¿Se entiende? Por ejemplo, Diani, se quiere casar. Por ejemplo, para casarse, el sacerdote le va a poner anillos. Acá, ¿cómo te llamas? Con Manu. Magno. Bueno, con Magno, hipotéticamente, ¿verdad? Entonces, el sacerdote les da 2 anillos que representa su unión entre ellos con Cristo, ¿verdad? Eso es el matrimonio. Entonces, no es el signo sensible solamente el anillo visible, palpable, la materia, ¿verdad? Sino que es la acción que significa esa acción visible que nosotros hacemos que representa eso. Es un poquito complicado, pero se entiende, ¿verdad? Entonces, hacemos esos signos sensibles que generalmente son los sacramentos. Y los sacramentos, dicen, nos llevan a la santificación del hombre. Porque la idea de la iglesia, el plan de Dios, es que el hombre se pueda salvar, que el hombre llegue al cielo. Por eso creó toda la creación, nos dio las maravillas, nos envió a su Hijo para que muera por los pecados, etcétera, para que el hombre se salve. Todo eso por el hombre, porque Dios creó para amar. Dice, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza, ¿quién es? La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y sus miembros, que somos nosotros, ejercemos ¿se acuerdan la primera frase? El acto por el pueblo, un culto público íntegro. Esto es lo que nos dice el documento. Esta es la verdad revelada, vamos a decirle. Y luego nos dice que esta, refiriéndose a la misa, es la acción sagrada por excelencia. Es decir, yo sé que ustedes probablemente hacen el rosario, rezan antes de comer, antes de dormirse, capaz hacen liturgia a las horas, ¿verdad? Hacen los salmos así en latín, Pater Noster, cuida sin cheles, ¿verdad? Ponele.
Cualquier cosa, sí, después vamos a hacer. Todo vamos a hacer, nada. Bueno, lo importante acá es que cualquier cosa que hagamos va a ser inferior a la misa, porque la misa es lo más grande, la adoración más grande que se le puede dar a Dios. En la misa hay la palabra de Dios. Cristo se sacrifica, se entrega durante la misa. Eso se vuelve a hacer, la muerte y resurrección. Después nosotros le comulgamos otra vez a Dios mismo. Somos uno con Dios. Y también, si estamos en comunión con cada hermano. O sea, es la unión total y es vaticinar el cielo. Por eso la misa es lo más grande que existente, y dice, ninguna acción de la iglesia es igual. La acción sagrada por excelencia. Quédense con la palabra sagrada. Bueno, hablamos mucho hasta ahora, pero luego ya vamos a ir avanzando. Vamos a ir metralleta con conocimiento, así puntitos, ¿verdad? Pero ahora es importante entender eso, entender qué es lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, Sacrosanto Concilio 7 continúa diciendo: Cristo está presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica, que es la misa, pero donde también se encuentra presente. O sea, yo puedo decir, Cristo está allá, está acá. ¿Dónde específicamente está? Y acá nos dice más o menos, está presente, pero no solo la misa, ¿verdad? ¿Qué es la misa? En el sacrificio de la misa. Repito, recalco, porque este es importante. La misa es un altar, es un sacrificio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien es, en un sacrificio, alguien es sacrificado. Hay una persona que es un justo, que se entrega por los injustos, que somos nosotros. Y de ahí viene la importancia, que tiene su significado también, porque es un sacrificio, pero también con una esperanza, porque Jesucristo resucitó, pues. Si se moría nomás con normal, que todos nos morimos una vez y ya está, ¿verdad? Pero Cristo resucitó y nos mostró que el Dios hecho hombre, nos mostró que el hombre puede llegar al cielo, que puede resucitar. Y en la misa está presente, como dice ahí, algo más ambiguo, pero algo más específico, dice, en la persona del ministro. No sé si conocen a algún sacerdote, o sea, no quiero decir, pero que no les cae bien, o que no es muy bueno tal como parece, que le habló mal alguna vez. Ponele, vamos a decir X, vamos a rezar por él, vamos a rezar, Padre X, vamos a rezar por vos. ¿Qué pasa? Por más de que el sacerdote sea pecador, argel, etc., ¿está presente o no está presente Cristo ahí? Sí. En latín se dice que durante la misa el sacerdote celebra in persona Christi. Es decir, el hombre es un instrumento visible, como el agua en el bautismo, como el anillo en el casamiento. Es un instrumento visible que se utiliza para el gran fin que es la misa. Y en ese momento es Cristo quien celebra. Y también dice que está presente bajo las especies eucarísticas, más importante porque se hace presente en la hostia. Toda nuestra fe, toda la doctrina de la iglesia se basa en que Cristo obviamente resucitó, pero también se hizo presente en varios momentos, ¿verdad? Por ejemplo, al enviar el Espíritu Santo, conocen Pentecostés, ¿verdad? Pero también vaticinó que iba a estar con nosotros hasta el último día. Y también Él dijo, este es mi cuerpo, este soy yo.
quien coma de mi cuerpo tendrá vida eterna, bajo las especies eucarísticas. Entonces, lo que cree la fe católica es que está presente en la hostia. Todo esto es importante, ¿verdad? Y yendo a la persona del ministro, es algo redundante, pero cabe destacar. Cuando alguien bautiza, dice, es Cristo quien bautiza. Por más que ponele, el sacerdote se descubre, era un violador. Esa persona tiene su propia condenación, pero él en ese momento hace de instrumento, si es que celebra de acuerdo a la forma del rito de lo que está estipulado en la iglesia, ¿verdad? Si él bautiza, es un bautismo, porque es Cristo quien hace ese bautismo. Y luego ese pecador va a tener que dar cuentas. Ese ya es su problema, su pedo, como dirán. Y por último, la misa tiene esos dos momentos grandes: la comunión con Cristo y su palabra, su enseñanza, porque si no nos enseña, no vamos a saber. Para el pecado mortal hay que tener conocimiento, consentimiento y la acción, o por lo menos la intención de esa materia de la acción, es decir, algo malo. Por lo menos la intención de ese malo, pero tengo que conocer. Si yo no conozco, tengo menos culpa, ¿verdad? Entonces es importante recibir la instrucción que Él nos da. Por eso, y para celebrar lo que es la misa, es importante ese precepto que hay, el precepto dominical. No sé si habrán escuchado en su catequesis, suena feo, suena mal, ¿verdad? Decir, es pecado mortal faltar a misa. Pero no es por obligación de yo te obligo, es que tiene que nacer en nosotros, de que somos creados, ¿verdad? El decir, yo quiero retribuir mi amor al amor de amores que yo, profeso amar. Yo le quiero ver a mi chico ahí, ¿verdad? Entonces yo me voy con él, ¿verdad? Mi chica ahí. Una vez a la semana es la misa, el domingo. Y hay fiestas importantes llamadas preceptos, que son, por ejemplo, cada cupé acá es tradicional, pero cada cupé cae en Inmaculada Concepción, un dogma, una fiesta muy importante de la iglesia. Por ejemplo, por eso es un día de precepto aparte, Asunción, etc. Y por ejemplo la Pascua, ¿verdad? Ahora sí, hablando de justamente eso, de que engloba lo que nosotros vivimos, este es el diseño de nuestro año. ¿Saben qué año estamos ahora en la vida? También, pero en números. No, y dígame nomás un número, el año. Así, yo me perdí, soy viajero del tiempo. Año. 24 nomás. Ahí fue 2024, genial. El año 2024 de nuestro Señor Salvador. Porque el calendario que nosotros tenemos es el calendario gregoriano, en base a lo que se creía era la edad de Jesucristo desde su nacimiento. Y siempre que a algún ateo así le diga qué año estamos, ¿verdad? Díganle nomás qué año ahí, tipo, de nuestro Señor, nuestro Salvador, le digan. Bueno, pero en cuanto a la liturgia, nuestro año comienza con el Adviento y termina con cuando llegue Cristo Rey, ahí termina el año y luego empieza otro. Después voy a explicar, tenemos varios ciclos que se van repitiendo, por eso es un círculo, ¿no? Hasta que nos muramos vamos a tener un círculo, ¿ok? Empieza con Adviento, nuestro año litúrgico, que tiene 4 semanas, 4 velas. Van a ver que se van emprendiendo así. Después del Adviento tenemos la Navidad, y con la Navidad, ustedes sabían que, por ejemplo, la Navidad es un tiempo litúrgico también. Y todo esto blanquito es correspondiente al tiempo de Navidad. Por lo tanto, si son coros, por ejemplo, lo único que cambia en un coro cuando cambia el tiempo es la entrada. Porque la entrada nos introduce a el espíritu de la misa. En Adviento es la esperanza de la venida. En Cuaresma es la penitencia. Ahora estamos en tiempo ordinario donde, como ven, es lo más largo del planeta y hay mucha enseñanza.
y estamos disfrutando la plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces es famoso vienen con alegría, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, Navidad, en Año Nuevo que nosotros festejamos, si pueden, ¿verdad? Si no sabían, váyanse a misa, porque es María, Madre de Dios. Es precepto de la iglesia, María, Madre de Dios, Año Nuevo. O sea que el año que viene, ¿verdad? Después le sigue la Epifanía, que tiene su día X, pero en países esclavitos como nosotros, ¿verdad? Que solemos trabajar, ¿verdad? Las fiestas importantes a veces se mudan a un domingo. Y acá se muda al domingo siguiente, la Epifanía en la tercera semana, ¿verdad? Luego hay un pequeño tiempo ordinario que empieza con un domingo que es de la lectura del bautismo del Señor. En esa presentación, ¿verdad? Tenemos entre 6 y 7 semanas, ¿verdad? Depende de los astros, vamos a decirle. Porque depende del solsticio, del equinoccio y que la luna... cosas técnicas que con una clase de física vamos a aclararles, pero así para que sepan más o menos de bautismo del Señor y busquen nomás en internet ya después, ¿verdad? Cuando empieza Cuaresma, ¿verdad? Cuando es miércoles de ceniza, pero todo eso ya está calculado, ¿verdad? Si ustedes quieren ver cuándo va a ser miércoles de ceniza del 2041, va a estar, porque eso ya está ya así bien medido, ¿verdad? La Cuaresma, entonces, 40 días hasta el Domingo de Ramos. Palmas arriba, 9 con Marilina. Después, en el Domingo de Ramos, después empieza la Semana Santa. Y la fiesta más importante de la iglesia, que dura 3 días. Una misa llamada el Tríodo Pascual, jueves, viernes y sábado, ¿verdad? La vigilia pascual. Ahí se empieza la misa el jueves y termina con la vigilia pascual ese sábado, y que ya es correspondiente ya a la primera semana de Pascua. El tiempo de Pascua existe, es decir, también tiene cantos diferentes en la entrada. ¿Se entiende? Para Navidad también otro canto diferente, ¿verdad? Porque es el ánimo de el tiempo litúrgico lo que tenemos que nosotros cantar, ¿verdad? Bueno, son 7 semanas. 7 por 7, matemática, 49. Y se hace una octava, que son 50 días con Pentecostés. ¿Se entiende? Desde la vigilia pascual, al otro sábado cae 49, ¿verdad? Y 50 días queda una cincuentena. Un Pentecostés. ¿Se entiende? Después de Pentecostés tenemos fiestas importantes como Santísima Trinidad, al domingo siguiente, Corpus Christi, y luego ya es todo un tiempo ordinario hasta el Domingo de Cristo Rey. Todos estos blanquitos, ponele, este blanquito y eso son solemnidad. Les voy a explicar ahora. Seguramente ustedes ya manejan ya liturgia, así que van a entender. Les voy a poner ahí, un momentito. Esto es una casulla, es lo que se pone encima del sacerdote. Y es el colorcito que determina el tipo de misa que se celebra. El verde es para tiempo, el rojo es para, bueno, les resumo en martirio. Por ejemplo, acá dice martirio, y por ejemplo, van a ver también en Viernes Santo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se habrán dado cuenta? Y siempre es relacionado al sacrificio, a la muerte de algún santo, por ejemplo. El morado es la penitencia, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenemos en Cuaresma, pero también se utiliza en Adviento. En Adviento, ahora que va a empezar dentro de poquito, tiene que caer, como decíamos, 4 semanas antes de Navidad. Entonces, tendría que ser la última semana de este mes. Ya empieza ya Adviento. Se usa el morado. Hay más colores y, por ejemplo, el blanco es para las festividades importantes, para las solemnidades. Por ejemplo, se hacía, a ver, qué sé yo, Corpus Christi, van a usar el blanco, porque es blanco o dorado, es de las fiestas súper importantes. El azul o celeste se utiliza en fiestas marianas, que van a ver, por ejemplo, en Inmaculada Concepción, el día de Cacupebra. Puede ser en Asunción, puede ser en Año Nuevo.
Madre de Dios. María, Madre de Dios, se llama Año Nuevo. Y existen más colores, ¿verdad? El negro casi no se usa, pero es para requiem, para funerales. Se suele utilizar más el rojo, pero antiguamente se utilizaba mucho el negro, ¿verdad? Era fijo luego en el antiguo rito. Después no sé si expliqué. Bueno, después toco el otro rito. El rosa, si vieron, no es que su país es así, ¿verdad? El rosa es para representar una cierta alegría. Como dice acá, es para el tercer domingo de Adviento, que se llama Gaudete. Es porque ya va a llegar ya el nacimiento, entonces tenemos esa alegría momentánea. Entonces, el rosado, Gaudete. Y luego está otro que se llama Letare, que es en la cuarta semana de Cuaresma también. Es rarito verles, pero si de por ahí le falta a su sacerdote, ¿verdad? No, hay casulla acá en tu sacristía. Y bueno, vaquita. Y estos son los colores, ¿verdad? Si vamos a hacer así por la regla, ¿verdad? Pero, ahora, el año litúrgico que tenemos, que vimos acá, se repite 3 veces, infinitamente hasta que lleguemos a morir, ¿verdad? Tiene 3 ciclos, A, B y C. Ahora mismo estamos en el año, o sea, el ciclo B, que es el ciclo de Marcos, no es el mío, es de Marcos del Evangelio, ¿verdad? San Marcos. Luego el ciclo A es de Mateo y Lucas. ¿Cuál falta? Juan. Pasa que Juan es el evangelio más poderoso, el más purete, como le digan, de todos, y es utilizado en las fiestas importantes, en las solemnidades. Por ejemplo, Juan 1:1, ¿verdad? En el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba junto a Dios, ¿verdad? Era el relato de la manera más explícita, diciendo de que Cristo era Dios. Ok. Ahora sí vamos a meterle la metralleta. Vamos a tocar las partes del templo, que ustedes seguramente ya más o menos conocen, ¿verdad? Acá hay Vía Crucis. ¿No hay? Podría tener, de hecho debería de poder, ¿verdad? Así que cuando se pueda, no es que le estoy obligando, pero generalmente se utiliza pues por su significado, el Vía Crucis, el camino del Señor, ¿verdad? En su sacrificio. Tenemos esto que es la nave, el altar, donde se ponen los instrumentos litúrgicos, se llama credencia. Es decir, donde está el copón y todo eso que se utiliza, se llama credencia. Esto que ven acá es el retablo que antes había, ¿verdad? Hay parroquias que tienen, todavía si se van en Upane, tienen un retablo muy lindo que son como maderas, ¿verdad? Que pueden tener velas y santos ahí expuestos, ¿verdad? Es como un pequeño altarcito para los santos y demás, ¿verdad? Esto se llama cruz presidencial. Hay capillas que no tienen. Cuando no hay cruz presidencial en la capilla, se suele utilizar otra que se llama cruz procesual, que es el palito largo con la cruz. Entonces por eso entran y dejan ahí, ¿verdad? Esa cruz es para recordarle al pueblo el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y hay otra que está en el altar, que debería estar en el altar, que es para el sacerdote, para que el sacerdote mirando a él, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Acá resumo lo más importante. Nave es todo el templo. Un pequeño detalle. El templo, todo este espacio, ¿verdad? Acá afuera el pasto y demás, es sagrado. ¿Por qué puede ser sagrado? Porque de hecho está bendecido y todo, ¿verdad? Y contiene al cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo que nosotros comulgamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestro ser luego. Es importante que dentro de la nave, dentro del templo, ¿verdad? Yo entiendo situaciones catequéticas, ¿verdad? Que tengamos la necesidad, ¿verdad? Hay lluvia o necesitemos espacio físico para educarnos, ¿verdad? Pero en el templo
debe haber un cierto respeto. Respeto y generalmente silencio o actitud de oración, ¿verdad? Por el hecho nomás de que de por ahí, cuando sean grandes, ¿verdad? Y sean coordinadores de capilla, ¿verdad? Si es que para que no hagan asadacho que dentro del templo, ¿verdad? por el hecho por el hecho de que en el templo se le consume solamente a Cristo. Y tampoco para, no digo que estemos de una manera tristes, pero reflejamos la alegría de otras maneras, ¿verdad? Tampoco es para jugar partido dentro del templo, por ejemplo. ¿Se entiende? Jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, es un lugar reservado. Por lo tanto, se debe de tener cierto decoro, ¿verdad? Yo le veo a él muy bien vestido, por ejemplo. Las chicas generalmente, obviamente cubriéndose, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no van a venir con un escote, ¿verdad? O mostrando, qué sé yo, la espalda o qué sé yo, ¿verdad? Por temas de simplemente pudor, ¿verdad? Porque la carne es tentación para todas las personas realmente. Por eso, dentro del templo, un lugar sagrado, no podemos venir en, digamos, en chorcito de fútbol, ¿verdad? O digamos como la gente se va en la playa. De hecho que podemos tocar la moralidad, ¿verdad? De por qué, por ejemplo, Azucena, ¿verdad? Vos andarías en ropa interior por la calle y cuando tocas arena en tus pies es diferente. No, y en una playa, porque es literal, es lo mismo. Entonces ahí entra, para reflexionar, el pudor que ustedes tengan como personas, ¿verdad? Bueno, este templo, entonces, si por favor respetan, no le, ¿verdad? Esto se llama presbiterio, el lugar elevado que ya hablamos. Voy a tocar solo lo importante, el altar que ya conocemos. Esto que ven es el retablo. Y en el antiguo rito, por norma, estaba pegado al retablo, el altar. Ese es el altar. Y acá se diferencian los lugares que, cuando les toque ser coordinadores de capilla, ¿verdad? Que puedan ubicar, ¿verdad? Acá se diferencia muy bien el ambón, el lugar de la palabra. Esto se llama sede o cátedra. Y es diferente de la mesa del altar. Yo sé que por cuestiones, ¿verdad?, de facilidad, se pone una silla detrás de una mesa y ahí se pone el sacerdote, ¿verdad? Pero realmente existe un lugar especial que debe de ser diferenciado. Por lo menos un espacio grande, ¿verdad?, entre su altar y su sede, ¿verdad? Por acá tenemos muy bien separado la silla del altar aparte, ¿verdad? Y el sacrificio de la misa que se hace en esta mesa, en este altar, solamente se toca en el momento de la consagración y demás, de la plegaria eucarística que después vamos a tocar. Bueno, acá tenemos el sagrario, por ejemplo. Entonces, un pequeño detalle, no se hace siempre así, pero si viene el obispo, por ejemplo, van a ver que su homilía, ¿verdad?, la hace desde la cátedra, la hace parado desde el asiento presidencial, porque realmente es así como debe de ser. Solamente que por cuestiones de producción tecnológica, vamos a decir, se suele hacer de lambón, porque ahí está el micrófono. Antes existía un lugar, acá ya borré, tenía por ahí una imagen, que se llama púlpito. Antes de la tecnología, el obispo, el sacerdote se subía en un lugar alto llamado púlpito y desde ahí más o menos gritaba para que se le escuche. Imagínate una catedral llena hasta allá y le tienen que escuchar, entonces subía arriba para que se le escuche. El coro, de hecho, en las catedrales hay un lugar atrás, la parte de arriba se sale el coro para que el coro proyecte su voz y se escuche a todos lados. Ustedes no nos van a ver en las catedrales el coro enfrente. O sea, ahora sí más o menos, pero normalmente, anteriormente se utilizaba de ahí, ¿verdad? Antes de que venga la tecnología. Bueno,
Cosas que nos mostraban en esta imagen, ¿verdad? Eran la sacristía, donde debe estar el sacerdote para revestirse y demás. Debería de hacer oraciones para cada cosa que se pone, la estola, etcétera. Después vamos a hablar. Y esto que ustedes tienen, que es el campanario. El campanario tiene una función, bueno, lo más obvio es avisar de la misa, ¿verdad? Pero tiene todo su simbolismo. Ahora vamos a hablar para que entiendan, ¿verdad? Ustedes saben que es un santuario, por ejemplo. O porque este es, porque este no es. De eso vengo a diferenciarles un poquito. La catedral es donde preside el obispo. El obispo tiene un grado similar al papa. El papa es el obispo de Roma. Lo que son los obispos son, vamos a decirle, casi los hermanos del papa, que tienen encargadas ciertas zonas, ¿verdad? El obispo tiene una jurisdicción, que significa está encargado de cierto territorio, que tiene a su cargo parroquias. La parroquia se le encarga a un párroco. Puede tener el párroco un vicario, un ayudante, otro sacerdote que le ayude, ¿verdad? Puede haber diáconos, etc. Y esta parroquia a su vez tiene a su cargo capillas, ¿sí? Bueno, antes de tocar la capilla, el término santuario, ¿qué nos dice acá? Dice, es un lugar sagrado al cual se hizo común que se acuda en peregrinación. Por ejemplo, ¿ustedes escucharon ya el santuario de Fátima en Portugal? Luján, por ejemplo, en Argentina. Ahí mucha gente va, aunque no sea de Argentina. Es porque se hizo un lugar de peregrinación. Acá a Cupé, extranjeros llegan a venir. Es un lugar de peregrinación, es un santuario. Luego también se escucharon el término basílica, es por las dimensiones que tiene. Una basílica, como dice, es por su antigüedad, por su magnificencia, por lo grande que es, por las dimensiones. Acá tenemos una basílica menor, la basílica menor y santuario de Cacupé. Santuario porque es un lugar al cual se acude en peregrinación. El término capilla generalmente era utilizado para, bueno, en los seminarios, por ejemplo, en los conventos, como un pequeño lugar donde ellos van a tener su rito, ¿verdad? Porque generalmente ellos suelen tener todos los días misas, celebraciones, ¿verdad? Entonces, generalmente era acuñado ahí, ¿verdad? Pero la capilla, como la conocemos ahora, es más o menos una extensión de la parroquia. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de la iglesia. Y en esta zona, por ejemplo, hay gente mayor que ya no puede irse tan lejos, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Entonces, para facilitar, ¿verdad?, el acceso de los fieles, se fue creando la capilla como extensión de la parroquia. Es decir, todos somos San Antonio. Acá no hay mi capilla es mejor que la parroquia. ¿Se entiende? Pero van a encontrarlo todo así. Sí. Sí, sí. ¿A qué? Algo murió ahí. Ahí está. A mí me moví mal. Bueno, ermita, pueden leer ahí, es una pequeña capilla en un lugar despoblado. Es decir, cuando ustedes se van al interior o en una zona muy deshabitada, es un lugar que puede contener, ¿verdad?, ritos, pero no suele haber, ¿verdad? Generalmente le solemos decir nosotros oratorio a los lugares donde se viene a hacer rito. Pero no hay presencia del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Habrán escuchado a tal oratorio, ¿verdad? Que no se le dice capilla, ¿verdad? Pero eso es un término popular, ¿verdad? Ermita realmente es como se debe decir, ¿verdad? Resumidas cuentas, la vestimenta del sacerdote. Acá incluso hay vestimenta de misa tridentina, ¿verdad? Pero lo que utilizamos ahora en nuestro rito, que se llama rito, bueno, le pueden decir novus ordo, rito ordinario. El anterior rito quedó como rito extraordinario, la misa en latín, ¿verdad? Se puede hacer con una autorización, por ejemplo, y hay congregaciones que mantienen viva, ¿verdad? En Paraguay nomás no, pero, como dije, hay una transición
para el paso a este nuevo rito que tenemos ahora, ¿sí? Esta es la vestimenta que utilizamos en nuestra misa siempre, ¿verdad? El alba, casulla, que es lo que le cubre. Acá está un poquito levantado para hacer énfasis en la estola, y el cíngulo es lo que tiene acá, que representa la castidad, en teoría, del sacerdote, ¿sí? Entonces, resumidas cuentas, estructura de la iglesia. Una pregunta, ¿ustedes conocían todo ya la estructura de la iglesia? ¿O algunas de las cosas que les mencionaba? Bueno, entonces, gloria a Dios que más o menos sirve de algo, ¿verdad? Esta pequeña conversación. En la estructura de la iglesia, nosotros formamos parte. Somos los miembros de Cristo, que es la cabeza, ¿verdad? Estamos los laicos con los consagrados. Los consagrados se refiere a las hermanas religiosas, a las monjas, por ejemplo, a los hermanos frailes, etcétera, ¿verdad? Que en el orden de la iglesia somos tercero y segundo grado, ¿verdad? Y luego tenemos al clero. El clero, como vamos a decir, la curia de la iglesia. Parte del clero son los diáconos. Los diáconos pueden ser transitorios, es decir, un estudiante para sacerdote que transitoriamente es diácono, y un diácono permanente que puede ser una persona que haya contraído previamente matrimonio, ¿sí? Luego están los presbíteros, que es el término para sacerdote, que ellos ya tienen ya un voto de castidad, un voto de celibato, que es una no es una norma así de muerte, ¿verdad? Pero es una manera de vivir, ¿verdad? Les explico esto porque en otras partes del mundo, digamos en Japón, van a llegar a haber sacerdotes que tienen un cierto permiso para ser casados, porque ahí no hay casi fe. La mayoría de la gente en Japón, en China, etcétera, son sintoístas, ¿verdad? Tienen otras religiones, ¿verdad? Y hay pocos fieles. Entonces, a veces la iglesia da ciertos permisos para que una persona casada sea sacerdote, porque es una manera de disciplina, es la palabra, por razones lógicas. Si él tiene su familia, tiene 7 hijos, no va a poder dirigir una parroquia y hacerle caso. Uno de los dos va a descuidar. Y lo que es para Dios debe darse al 100%. Por eso está esa disciplina del celibato. Los obispos son sacerdotes que están encargados de una catedral, ¿verdad? De una diócesis. Y el arzobispo es, digamos, en una conferencia episcopal paraguaya, por ejemplo, es el líder de todos los obispos que tenemos acá en Paraguay. Nuestro arzobispo es el de Asunción, que da la casualidad de que también se le consagró como cardenal. Un cardenal es un asistente del Papa en cuanto a, vamos a decirle, hay muchos departamentos para que entiendan dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, un colaborador es la palabra. Es un colaborador en las misiones de la iglesia. Por ejemplo, existe la congregación para el culto divino, se llama una, que se encarga de las nuevas prescripciones en cuanto a liturgia, ¿sí? Por ejemplo, y hay muchas cosas, hay distintos ámbitos que la iglesia toca, ¿verdad? Entonces el Papa necesita colaboradores porque tú ya no puede hacer todo él, y sí, y el Papa es la cabeza de la iglesia. Con los cardenales, ¿verdad?, se hacen las votaciones y demás. Por ejemplo, si hay un concilio, ¿sí?, de los cardenales generalmente es que salen los candidatos a papa, en el caso de que se requiera, ¿verdad? Por si no saben, el diácono, su estola, tiene así, a diferencia del sacerdote. Y el diácono no usa casulla, él puede usar algo llamado dalmática, que es un poquito diferente. La vestimenta del sacerdote, ya vimos, es así, y esto es su vestimenta de uso diario. Esto se llama sotana y tiene acá el cuellito.
Hay ciertas diócesis, por ejemplo acá en Paraguay es muy común que se dé un cierto permiso en cuanto a la vestimenta. Y como se viste nuestro padre, el padre Marcos, no, él se viste, por ejemplo, con una camisa así y con el cuellito. Hasta ahí se permite. Se permite que tenga esa vestimenta, pero es un permiso concedido por las diócesis. Realmente, lo original es que se tenga así, ¿verdad? La vestimenta. Si ustedes se van en Ñemby, ellos tienen la disciplina de que utilizan sotana. Ya habrán visto ya. Es por disposición de la diócesis y se puede o no se puede usar. Y lo más común nomás es que los sacerdotes usen, como el padre Marcos, así el cuellito, acá con este, ¿verdad? Que dice que es sacerdote. Pero si ven personas que no, realmente caen en error los sacerdotes por el simple hecho de que ellos deben ser visibles y separados de las demás personas normales. Por su ministerio, respeto a su ministerio, ¿verdad? Si es que a alguno le toca ser sacerdote, ¿verdad? de por ahí, es importante que puedan diferenciarse, ¿sí? Hablando de diferenciar, el obispo, esta es su vestimenta de uso diario, van a ver, después voy a hablar, tienen sus ciertos colores, ¿verdad? Las cosas que diferencian. ¿Quién hizo su confirmación? Vos hiciste. Felicidades. ¿Todavía no? Ah, bueno. Este comandador. Bueno, hola. No, y para eso estamos, pero digan. El que había venido representante del Papa, que era. Él era. Nuncio. A eso me refiero con colaboradores. Hay muchísimas funciones dentro de la iglesia. El nuncio es, vamos a decir, el encargado otra vez en Paraguay de la conferencia episcopal, es el representante del Papa. Nuestro párroco, ahora renunció, ahora, pero él era canciller, el cual es el ayudante del obispo. Es decir, que los documentos que se envía a Roma tienen que ser redactados por alguien, ¿verdad? Y no puede ser simple oficinista. Tiene que ser un oficinista, pero a su vez sacerdote. Y hay muchísimas funciones dentro de la iglesia que son cargos que pueden tener, ¿verdad? Y bueno, Paí antes hacía a la mañana su trabajo, negrito, ¿verdad? Y después venía a ser sacerdote, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿eso responde a la pregunta? Sí. Ok. Para avanzar, rapidito, van a ver que cuando te dan su confirmación, esto tiene el obispo. Y se pone sequito. Sí, eso es por una cuestión de que él representa la autoridad de obispo, y van a tener un gorrito también que se pone sequita, que representa también la presencia de Cristo en él, ¿verdad? Usa una mitra, ¿a qué? Y tiene un palito que se llama báculo pastoral. El gorrito que se pone sequita se llama solideo, y de hecho que está en la vestimenta de uso diario de todos los que son sacerdotes. Negro es para Paí, sacerdote, presbítero, cura, como le digo. Este color es para obispo, es morado. El rojo cardenal, y hay uno nomás que es el blanco, que es para el Papa. Ahí ya va a funcionar en breve. Sí. Esta es la vestimenta de uso diario del cardenal. Estos ya son detalles ya, pero vamos a ir pasando rápido. Van a ver que tienen, esto se llama nuceta, ese así como que distintas cosas, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, su vestimenta coral. Vestimenta coral. Cuando miren un poco, por favor, EWTN, y miren las misas papales lo que son. La misa que celebra el Papa con 500.000 coros. Ese sí es el cielo, y te así tipo los coros de los ángeles. Y ellos están obligados, por más que no por ahí, están obligados a hacer coro ahí. Y por eso tienen tipo de esa vestimenta. Una pequeña diferencia. Van a ver que el altar tiene servidores, ¿verdad? Y no es cualquier ropa que se pone, ¿verdad? Esto es sobrepelliz. Acá ven sus características. Y esto es roquete. Y acá van a ver la diferencia.
El roquete usan los ministros de misa tridentina, por ejemplo, o se puede usar también debajo de como un alba. Y esto es sobre pelliz, el servidor que acolita. ¿Ok? Esto es lo que se utiliza en la misa. El misal. Existen más libros que después voy a tocar ahora. En resumidas cuentas, conocen todo. Conocen todo. Entonces, ¿saben, por ejemplo, la manera como se pone el vino y lo demás? Este es el orden. Cáliz, purificador, patena, la hostia, palia, que es el cuadradito, corporal, que es el que se dobla de esta manera. Ahí, y puede tener otra vez un cobertor encima. Ahora sí, los libros litúrgicos hay muchísimos, porque hay para bautismo, para matrimonio, hay el pontifical del Papa, etc. Pero lo más básico es el misal, que es lo que tiene que ir en el altar, y esto se llama leccionario. El leccionario hay varios. Hay el leccionario para días de entre semana, el leccionario dominical y el leccionario para las fiestas importantes, o sea, para solemnidades, ¿verdad? Entonces van a haber diferentes tipos, ¿verdad? Y si por ahí encuentran uno y no encuentran la lectura del domingo, y vean nomás si dice lunes y eso, porque es otro libro, ¿sí? Esto es lo que se debería de tener en el lambón, ¿verdad? Claro, la pobreza, ¿verdad? Pero es lo ideal, yo les cuento nomás. Ahora sí vamos a hablar de la misa en sí rapidito. La misa tiene sus posturas. Existe la postura de parado, sentado, y la genuflexión completa arrodillado. Cuando entramos al templo, por cierto, tenemos que hacer una cierta reverencia, ¿verdad? Existen inclinaciones, ¿verdad? Ante Dios se hace una genuflexión simple cuando entramos al templo con esta rodilla, ¿verdad? Tiene su significado porque ante el Papa también solemos hacer reverencia, pero es la otra rodilla. Entonces, al entrar al templo acá, nos santiguamos, ¿verdad? Al pasar frente al altar, se hace una venia, una reverencia con la cabeza, si se puede, a lo más completo que se pueda, acá. ¿Sí? ¿Y qué nos dice acá? Esto significa instrucción general del misal romano. Tiene una instrucción, sí, tiene misal. ¿Tiene el misal? Al inicio del misal, yo les puedo enseñar después, tiene muchísimos puntos que son las normas de cómo se usa en la misa y las cosas que tenemos que hacer. Dice, por medio de la inclinación se expresa la reverencia y honor que se tributa a las personas o signos. Hay dos clases de inclinación, de cabeza y de cuerpo. La inclinación de cabeza, esto es cuando hace algo y tipo no sabe por qué. Y a veces hacemos, pero no hacemos bien también, ¿verdad? O sea, son puntos, no es para llamar la atención, ¿verdad? No es para vanagloriarse, no es para diferentes cosas, es por una cuestión de respeto que ustedes deben saber, y si saben, empezar a hacer, ¿verdad? Porque acá dice, la inclinación de cabeza se hace cuando se nombran las tres personas divinas a los nombres de Jesús y de la bienaventurada Virgen María, y también el santo en caso de, por ejemplo, una patronal. Ven cuando se hace la plegaria es cuando se consagra todo, ¿verdad? Y nos paramos con María la Virgen Madre, ¿verdad? Entonces se hace una pequeña inclinación de cabeza. También se debe hacer ante el nombre de Jesucristo. Entonces hacemos así, y hay dos partes en la misa que se llaman tipo la doxología. Hay dos doxologías. Una, la más conocida, es la que dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Ahí se menciona a las personas que conforman la Trinidad, y en ese momento hay que hacer una pequeña reverencia de cabeza, ¿verdad? Si ustedes ven gente que se hace monaguillos y eso que hacen, es por eso. Acá está estipulado en este número del décimo. El que dice por Cristo con Él y en Él,
Realmente como está escrito, sí. Pero, después vamos a tocar, pero vamos a decirle, si tu sacerdote te dice tírate un puente, pasa que incluso ante el Papa hay algo que se llama la infalibilidad papal. La infalibilidad papal se aplica ex cátedra, es decir, hablando dogmáticamente desde su sede, desde su cátedra, sobre algo de fe. Pero el Papa puede errar. Los sacerdotes tienen, vamos a decirle, prohibido hablar de política, por ejemplo. Si hay algún sacerdote que hace su homilía acorde a tal o cual partido, puede ser, ¿verdad? Pero no pueden condicionar, no pueden coaccionar. Pero suelen caer en esos pequeños errores, ¿verdad? La misa, o sea, ustedes guíense del misal. Si el misal dice el pueblo responde amén, respondan amén. Yo sé que, por ejemplo, hoy el sacerdote dijo, recen conmigo, ¿verdad? Pero rezar contigo es estar presente en la misa también y responder lo que debemos responder. Por ejemplo, yo haría amén para no tomarme atribuciones que no tengo. Por ejemplo, hay gente que dice toda la plegaria eucarística es un acto que no les corresponde a un laico que no está celebrando, porque el sacerdote lo hace porque es su deber como instrumento de Dios in persona Christi en ese momento. Entonces, santo es el Señor, ¿verdad? En verdad es justo y necesario, es nuestra salvación darte gracias. Yo sé que da gusto cantar, entonar con el país, pero a nosotros nos corresponde ciertas partes que están estipuladas. Por ejemplo, siempre hay que decir, cuando es su tiempo, el gloria. No hay que omitir decir, por ejemplo. También hay que decir bien también. O sea, está todo estructurado, ¿verdad? Después nos habla, bueno, los detalles que ya le dije sobre la inclinación profunda ante el altar, ¿sí? Que la inclinación profunda es esta. Como les dije, del torso, ¿verdad? No es solamente la cabecita, ¿verdad? Cuando van a subirse al altar, intenten para hacer el salmo o lo que sea, hagan de esta manera. Vamos a ir avanzando. En cuanto a la misa, ¿cuándo comienza? Y realmente comienza con la preparación previa que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? A veces llegamos sobre la hora y eso, pero incluso cuando se dicen las intenciones son intenciones de la misa, y si podemos llegar para ese momento es que estamos encomendando nuestros deseos, nuestra voluntad a tal o cual intención, ¿verdad? Por la sanación física y espiritual de tal persona, ¿verdad? Por eso hacemos nuestra misa. Por las almas del purgatorio, por eso ofrecemos nuestra misa. Dice, se empieza con el canto de entrada. El canto de entrada ya les expliqué que tiene que hablarnos del tiempo litúrgico. Y el sacerdote lo que hace es una procesión. Viene así, se sube al altar y él besa el altar. En caso de que no hay coro, se debería de recitar la antífona de entrada, que es algo que está en el misal. Es decir, no hay coro, entonces el que preside o dirige, ¿verdad? Porque sabemos que existe la celebración de palabra. La celebración de palabra la hace el ministro extraordinario de la comunión, o su ordinario es el diácono, que celebra en ausencia del presbítero. El presbítero es el país. Si no está el país, no hay misa, ¿verdad? Pero se puede celebrar la liturgia de la palabra y repartirse las hostias consagradas. Esto es lo que solemos escuchar cuando empieza la misa: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego de esto, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, con tu espíritu. Luego de esto se realiza el acto penitencial. Un pequeño detalle
que es común y entra en confusión, ¿verdad? Es que el acto penitencial, hay 3 fórmulas que están en el misal. O sea, ustedes pueden después revisar. Una se hizo hoy, que es el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Cuando se termina el yo confieso, el sacerdote dice: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, etc. Y después, hoy se omitió porque por simple desconocimiento la gente no es mala. La gente no conoce nomás, ¿verdad? Pero se debe de cantar o recitar por lo menos lo que se llama el Kyrie eleison, el Señor ten piedad. Termina esta oración, el país, la vida eterna, amén. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Es común que la gente confunda el acto penitencial con este himno, ¿verdad? Del Señor ten piedad. Y a veces inclusive habrán escuchado alguna vez que cuando llega el acto penitencial la gente canta: perdón, perdón, perdóname, Señor, ¿verdad? Realmente no es litúrgico. O sea, para ser sinceros, no es litúrgico, ¿verdad? Las fórmulas están establecidas. Y bueno, la primera es del yo confieso. La segunda, nadie conoce, que es más cortita. Y esto es lo que dice el país: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y ese es todo. Y después se dice: el Señor ten piedad. Hay una confusión porque en la tercera fórmula se combina el Señor ten piedad con una oración que dice el sacerdote. Entonces, para ahorrar tiempo, se quedó, o sea, se suele hacer, ¿verdad? Aunque es un error litúrgico, de que el coro cante nomás ya: Señor ten piedad, ¿verdad? Que a nosotros nos sirve como penitencial, ¿verdad? Solamente es un pequeño error de liturgia, ¿verdad? Si se va a hacer como se debe, por ejemplo, estas oraciones están escritas en el misal. Buscando, aparece y leen, por ejemplo: tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad, y así. Entonces esa es la tercera fórmula del acto penitencial. Esto que yo les cuento están en varios documentos. Busquen Sacrosanctum Concilium, busquen Instrucción General del Misal Romano, busquen Musicam Sacram, y les habla sobre la estructura de la misa, ¿verdad? Acá, por ejemplo, lo que les mencionaba es el Kyrie, que se hace después del acto penitencial. Se hace el yo confieso y después se hace el Señor ten piedad. ¿Ok? Si corresponde, se hace el Gloria. El Gloria, acá dice: el orden general misal romano o instrucción general, en su número 53, nos muestra el texto: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, etc. ¿Qué es el problema? Estas oraciones del ordinario, se le dicen, son oraciones, obviamente, ¿verdad? Son ya prescritas. Es algo que no se debería de modificar. Debe cantarse en los días que corresponde obligatoriamente, y de manera íntegra, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Por desconocimiento, no por gente mala, la gente suele cantar algunos cantos de gloria que no tienen todo el texto completo, lo cual es simplemente un error litúrgico, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo les digo: Padre nuestro, danos el pan, líbranos del mal, amén? ¿Qué oración recé? Es casi el Padre Nuestro, pero ¿es el Padre Nuestro o no es? Es con mis palabras, ¿verdad? Más o menos, es tipo resumido, pero no es lo que la iglesia dicta, ¿verdad? Entonces, si modificamos, por ejemplo, la letra del Gloria, es más o menos lo mismo, porque es una oración tan importante. De hecho, el Padre Nuestro, el credo, son oraciones que si se puede, se debería de cantar. Solo que
podemos cantar ahora. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Bueno, podemos cantar, pero ¿qué pasa? Que hubo muchas equivocaciones y parodias de músicas ajenas, ¿verdad? Algo que no se puede hacer en la liturgia es, por ejemplo, agarrar despacito y ponerle Jesucristo. Vamos a la misa con Jesucristo, ¿verdad? Eso es algo que no se puede hacer. Les cuento. ¿Se entiende? Entonces, tampoco se puede traer una música protestante para la liturgia. Una muy común y un pequeño error, ¿verdad? Por desconocimiento. Yo les cuento, mi papá era bautista y él cantaba, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Les es común eso? Es probablemente el aleluya que cantamos hoy, ¿verdad? Les cuento que es bautista. Sí. Ese aleluya que probablemente cantamos hoy es un himno que proviene de los bautistas. Seek first the kingdom of God, ¿verdad? Entonces, solamente para decirle que solamente se popularizó. No es que la gente sea mala, pero como nuestro concilio es nuevo, hay muchas cosas que tenemos que ir mejorando con los años. 50 años recién que vivimos la misa como vivimos, ¿verdad? Detalles. El Gloria se canta los domingos o los sábados por la tarde, ¿verdad? La misa de los sábados es válida a partir de las 4 de la tarde para ser dominical. Si se hace un sábado de mañana, no es todavía dominical o no debería de hacerse. Puede hacer, ¿verdad? Pero no va a corresponder nomás, ¿verdad? Para cumplir el precepto, ¿verdad? Y el Gloria también se canta en las solemnidades y fiestas, solamente que el Gloria no se canta en Cuaresma y en Adviento, porque se espera, por ejemplo, en Adviento la Navidad y la Pascua en Cuaresma, ¿verdad? O sea, a que se llegue a esa alegría de llegar a la fiesta importante, ¿verdad? Oración colecta no es nada que te roban la plata. Oración colecta es donde se agarra todas las oraciones del pueblo y el sacerdote pide por ellas, ¿verdad? Ahí está la primera doxología que dice: por Cristo, con Él y en Él, Dios con la unidad del Espíritu Santo, amén, ¿verdad? Después se hacen las lecturas, la liturgia de la palabra. Entre semana hay una lectura y el salmo. Los domingos y cuando hay fiestas importantes se hace una segunda lectura. Cuando hay una octava de Pascua, por ejemplo, se hace Gloria y se hace una segunda lectura, también cuando hay fiestas de precepto. Pero normalmente entre semana es solo 2. Y domingos que vivimos siempre, ¿verdad? Primera, salmo, segunda. Después, si corresponde el tiempo, se canta aleluya. El aleluya solamente no se canta en Cuaresma. En Adviento sí. Suele haber una confusión en Adviento que cantan tu palabra, ¿verdad? Cuando no está permitido cantar el aleluya, porque el aleluya pues es una alegría, ¿verdad? Y en Cuaresma estamos en penitencia, por eso omitimos. Cuando no se puede cantar el aleluya, dice que podemos usar himnos del gradual, que es un librote así grandote, que contiene ya muchas canciones compuestas por la iglesia. O también podemos cantar una melodía en base a un salmo haciendo alusión a la palabra. Las diócesis suelen autorizar ciertos cantos. En nuestra diócesis, por ejemplo, está autorizado que cantemos honor y gloria, tu palabra me da vida, etc. Eso es lo que cantamos cuando no hay Cuaresma. Después se hace el Evangelio. Un detalle: cuando se hace el Evangelio, nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos y solamente se hace 3 cruces. Acá, acá y acá. Hay gente que suele hacer otra vez acá en el nombre del Padre. Ese signo nomás les cuento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos al inicio y al final. Y al final hacemos con la bendición. Por ejemplo, si es país, nos bendice, entonces le ponemos, o sea, como se dice.
se hace la homilía y viene la profesión de fe. Este es el credo más largo que alguna vez escucharon. Credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible, de todo lo visible y lo invisible, etc. Si les toca, hay unas palabras, suele indicar el sacerdote porque no es muy común, pero en ciertas palabras nos tenemos que inclinar. En las palabras que siguen, hasta que se hizo hombre nos inclinamos, dice, que por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Hasta se hizo hombre, entonces luego nos levantamos. En el credo que de toda la vida, creo en Dios Padre Todopoderoso, hay una mención, ¿verdad?, donde hacemos este signo de respeto con la cabeza, como habíamos leído anteriormente. Dice, Jesucristo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Porque mencionamos a Jesucristo y a María. Oración universal es tipo lo que hacemos por el Papa, por tal cosa. Realmente en el misal solo nos pide 4 cosas, ¿verdad? Yo sé que se suele comprar ese material litúrgico que te sale 35 peticiones, ¿verdad? Y que a veces hacen intercalado, hace ella, y dura 3 horas. Pero lo que pide la iglesia son solamente en base a estos. Por las necesidades de la iglesia, por los gobernantes, por los que padecen dificultad, por la comunidad local. Entonces, si les toca escribir y no tienen munición, ¿verdad?, hagan en base a esto, ¿verdad? Como mínimo, pueden tener peticiones particulares, como dice acá. Esto es lo básico, ¿verdad? Les digo nomás si es que van a pensar en hacer para que no hagan 45, ¿verdad? Esto es lo básico. Por la iglesia, por los gobernantes, los que padecen dificultades, la comunidad. Luego, esta parte, el canto, como dice acá, el canto del ofertorio no es para pedir plata, ¿verdad? El canto del ofertorio acompaña la presentación de los dones, el pan y vino. Por tanto, cuando se hace el canto, debe de hablar referente a el pan y vino. Eso es lo esencial. ¿Qué pasa si no hay canto de ofertorio? El sacerdote levanta el pan y luego levanta el vino. Hace una pequeña oración que nosotros no escuchamos porque es personal, pero cuando baja podemos decir, bendito seas por siempre, Señor, cuando no se canta. Hay formas de vivir la misa sin el canto, ¿verdad? Que por ejemplo en la comunión, cuando no hay canto, se debe de recitar la oración que está la antífona de comunión. Lo mismo que en la entrada, ¿sí? Por ejemplo, si no hay coro, se hace eso. A ver. Aquí. Y acá ya estamos terminando. Esta es la plegaria eucarística. Tiene estas partes que conforman. El prefacio es la parte que dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón, ¿verdad? Un pequeño detalle es que las posiciones, la postura correcta, vamos a decirle, en la misa. Ustedes ven los santitos, ¿verdad? Los santitos, las imágenes de los santos suelen estar así. Realmente con manos juntas es la mejor postura para estar dentro de la misa, ¿verdad? Porque es una acción de oración. Cuando rezan el Dios te salve, ¿cómo están? Dios te salve María. Así, están en oración. Entonces, de esa manera, si podemos ubicarnos en misa, van a ver que muchos acólitos así se ponen. Y esa es la postura que el pueblo debería tener y copiarle cuando se paran, se arrodillan, se levantan, se sientan. Entonces, por ejemplo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. O sea, no es necesario que agarren su corazón. Toma mi corazón herido ahora. Y lo levanten hacia ahora. Es simplemente la respuesta, ¿verdad? Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, que alce más su brazo
Y van a parecer más protestantes que otra cosa, les cuento. Entonces, es simplemente responder, ¿verdad? Eso se llama prefacio. En verdad es justo y necesario, es nuestra debida oración a darte gracias. Y continúa con el canto del santo. El santo tiene su estructura también. Hay santos que se canta que no son exactamente como dice. Realmente el santo es cortito. 3 veces santo, Señor Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Termino. Santo sea el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder. O sea, ya son cositas que están un poquito de más, ¿verdad? No digo que sea una ofensa mala o con mala intención, pero está pues estipulado. Yo más o menos le hago caso al misal por si acaso. Entonces, esta es la oración del santo, ¿verdad? Volviendo a la estructura de la plegaria, ven que tienen todas estas partes. Son 8 partes y compone todo eso y termina hasta por Cristo con Él y en Él. El prefacio, el Señor está con ustedes, se canta el santo, luego esto se llama epíclesis. Cuando se imponen las manos, que es esto, ¿verdad? Santo eres en verdad, Cuando pone ahí las manos es cuando es que la gente se arrodilla, ¿verdad? Si es por ahí tienen dificultades físicas, si por ahí tienen dificultades físicas, siéntense, sentarse. Sí. Y es para adorar, pues. Es para adorar por el tema. Después, la narración. Anamnesis es, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ese tiene 3 formas de hacer, que después le voy a mostrar. Y luego está esta oración que hace ya el Padre, que hay 4 formas. Y la doxología final es, por Cristo, con Él y en Él. Esto ya vimos, el santo. Esto es la parte de la consagración. Lo que no, ya saben ya todos posiblemente. Tomen y coman todos de él. Y que eleva. Hay 3 formas, como le dije, que se puede responder a esto que dice al final el sacerdote. Este es el misterio de nuestra fe y es anunciamos tu muerte, ¿verdad? Pero si van a hacer coro, hay otras formas de hacer y tienen que hablar antes con el sacerdote si quieren cantar, por ejemplo, cada vez que comemos de este pan. El sacerdote tiene que estar avisado para decir una oración diferente. Cristo nos redimió, solamente por eso. Y está este otro que nadie conoce. Salvador del mundo, sálvanos tú que nos has liberado por su cruz y resurrección. Ese es otro, un tercero. Esta es la oración que hace el Padre, así pues Padre, al celebrar el memorial de tu muerte. Y luego llegamos al rito de comunión. Un pequeño detalle, el signo de paz. No es necesario que yo me vaya, por ejemplo, a saludarle a mi mamá, que está en el portón, ¿verdad? Que llegó tarde y se quedó en el portón. Entonces, tipo, no es que yo me voy, hola mami, ¿verdad? Simplemente es un signo con el hermano de al lado. Entonces, tipo, acá, ahí, ¿verdad? O sea, se puede también otra. Si te saluda, también no va a ser así como que. Ah, pues no, ¿verdad? Tampoco le ignorarle, pero si te saluda, saludarle, ¿verdad? Pero ahí lo importante es que no existe un canto en el signo de paz. Por ejemplo, si hay celebración. No, y en la misa se saludan también, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay celebración de palabra cuando hay celebración de palabra se guarda silencio. ¿Por qué les explico? Porque en ese momento luego se canta el Cordero, y el Cordero de Dios es junto con la fracción del pan que hace el sacerdote, que es el milagro de multiplicar para todas las hostias. Por eso se canta el Cordero. Y eso es solamente ahí. Después, antífona de comunión. Como dije, si no hay canto, se dice la antífona. Después se comulga. Se recomienda que haya un silencio luego de comulgar. O sea que si son coro, denle un tiempito para que pueda rezar a su gente. Y terminamos con el rito de conclusión. Rito de conclusión, ¿verdad? Donde se pueden hacer avisos breves. No hay nada que vos cuente tu vida en el aviso, ¿verdad? Si se puede,
Es solamente tenemos misa el próximo domingo, etc. Y luego se recibe la bendición. Cuando es celebración de palabra, el ministro extraordinario no puede darnos la bendición a nosotros, por lo cual nosotros nos santiguamos. El diácono, que es miembro del clero, sí nos tiene autorización de impartirnos así la bendición. Entonces, con esto, chicos, terminamos esta parte de la misa.